Bueno, en relación con los desafíos del proceso de restitución de tierras, pues por supuesto hay que destacar en primer lugar la ausencia de fortalecimiento de la rama judicial o de los jueces encargados de la aplicación de la ley de restitución de tierras. Ello porque pues no es posible que si la ley establece una gradualidad en su implementación y consecuente con esa gradualidad, pues que también se fueran creando unos despachos adicionales de jueces y magistrados. Hoy, después de 5 años, en esencia seguimos los mismos jueces que empezamos el proceso de restitución de tierras. Pero no solamente eso, sino que además hoy en día estamos resolviendo una cantidad de acciones de tutela que el mismo Estado genera, es decir, en vez de estar ocupados específicamente de los procesos de restitución, pues hoy nos toca en buena medida también ocuparnos de las acciones de tutela. Un caso lamentable de apartado que un solo juez conoce, a abril llevaba 1017 tutelas, o sea, casi 15 por día. Eso significa que el proceso de tierras allá no se ha movido y las víctimas, por supuesto, están haciendo reclamos fundados por esa falta de impulso de los procesos. Otro tema es el que tiene que ver con la articulación estatal. Esa ausencia de articulación ha afectado al proceso, tanto en su trámite, desde que inicia hasta que dictamos la sentencia, pero por sobre todo después de dictada la sentencia, porque las órdenes que se dictan pues no se cumplen dentro de los términos que los jueces dan, y los destinatarios de esas órdenes son el Estado, llámese nivel central, local o departamental. Entonces, entre ellos mismos falta articularse, porque parece ser que siendo una política del Estado, solamente pues medianamente la tenga claro el nivel central, pero no los entes departamentales y menos los entes locales, ¿sí? Ahora con el cambio de gobierno, por ejemplo, el año pasado, en audiencias que hacíamos en junio, o sea, ya 6 meses después, y la respuesta fue que apenas estaban haciendo empalmes y apenas estaban pues llegando a la administración y que no tenían nada previsto para el proceso de restitución. Eso denota una ausencia total de articulación. Y lo otro es que entidades como la Unidad de Víctimas, como el Banco Agrario, pues una dependencia que maneja el Ministerio de Agricultura, hoy en día no tengan todavía cumplidas las órdenes que se le han dado. La Unidad de Víctimas, siendo la encargada de atender a la víctima, no tiene una ruta especial diferenciada para los beneficiarios de las sentencias de restitución de tierras, solo por colocar ejemplos en este tema. Y otro desafío importante es el tema de la legitimación del proceso. En la medida en que sigamos permitiendo que factores externos delegitimen el proceso, pues claro, menos apoyo y menos acogida va a tener. Decía yo que el tema de la morosidad, que no necesariamente es responsabilidad de los jueces, porque ya advertía cómo se abandona, no hay una apropiación presupuestal necesaria para que los jueces podamos cumplir la labor adecuada y prontamente, pues eso implica que esa morosidad por la congestión de las tutelas, porque no se han creado los jueces suficientes, porque no tenemos la infraestructura suficiente, pues no haya unas respuestas oportunas, ¿cierto? Entonces, eso va haciendo perder confianza en las víctimas y en la sociedad frente al proceso. Ahora, si hay asuntos que todavía están en la etapa administrativa, pues hay que buscar mecanismos para que esos asuntos que están allí se puedan dinamizar, se puedan agilizar, no sé qué, cronogramas, estableciendo preferencias o por sectores, en fin, diseñarse una manera de que eso pueda fluir más rápido y que prontamente lleguen al escenario jurisdiccional los que deben llegar, y los que no, pues que las víctimas tengan una respuesta, o quienes aparecen como reclamantes tengan una respuesta oportuna, ¿sí? Eso por supuesto que le va a dar legitimidad, va a dar confianza al proceso, y por sobre todo, pues claro, que dictadas las sentencias, las órdenes se cumplan dentro de los términos que los jueces fijan, y que no tengamos que estar los jueces detrás como unos prisioneros, o qué sé yo, prisioneros, como prisionando más bien, coaccionando para que esas órdenes se cumplan. Debe hacer una iniciativa de las entidades del Estado para cumplir prontamente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿qué confianza puede seguir manteniendo una víctima que tiene una sentencia de restitución, que le reconoce todos sus derechos, ¿cierto? Y que pasa 1 año, pasan 2 años y todavía no tiene la materialización de esos derechos? O sea, nadie puede confiar en un proceso, eso le hace perder legitimación al proceso. Y otro tema es el tema de la seguridad. Yo encuentro allí el gran desafío del proceso de restitución de tierras. Por supuesto que cuando la ley se despidió, era consciente de que se iba a aplicar en medio del conflicto.
pero ese ser consciente implicaba un mayor reto para la seguridad, ¿sí? Es decir, si yo como gobierno soy consciente que la voy a aplicar en medio del conflicto, pues tengo que mover todo mi andamiaje de seguridad para ofrecérselo a las víctimas reclamantes. Es decir, estoy dispuesto a enfrentar esa violencia que todavía hay por otros actores del conflicto, pues por todos los actores en este momento. Entonces el Estado tenía que tener una respuesta más eficiente en ese tema, que la verdad ha sido un poco cuestionada. Hoy en día no es posible que restituyamos a las víctimas, les entreguemos los predios, empecemos con los proyectos productivos, ¿sí? Y cuando están en este escenario, entonces vengan ahora unos grupos todavía al margen de la ley, los llamados úsuga, o que se llaman ahora AUC gaitanistas, en fin, cualquier denominación que le quieran dar, otra vez a amedrentarlos, otra vez a amenazarlos, al punto de tenerse que volver a desplazar. Ese es el peor de los mundos para el proceso de restitución de tierras. Cualquier legitimidad la pierde en ese escenario. Por último, pues el tema de los segundos ocupantes. No es que nos falten herramientas, no, lo que pasa es que tal vez los principios Pineiro terminan siendo insuficientes, ¿sí? Porque allí se prevé un sujeto también vulnerable, un sujeto también de escasas condiciones, pero la realidad colombiana en los procesos en que hemos fallado ha mostrado que hay personas en los predios que no fueron despojadores, que no participaron de los actos de violencia, que no intimidaron a las víctimas, nada. Simplemente después de una cadena sucesiva de tradiciones llegaron a los predios, y muchos, cuando ya se habían reinsertado grupos como las AUC, supuestamente en un proceso también de paz y de negociación, entonces pues para ellos era factible pensar que había un escenario propicio para negociar. Y sin embargo, pues la verdad es que no, a esas personas se les está quitando también sus tierras, y eso implica una mirada especial, ¿sí? Porque si dejamos el tema apenas para las personas vulnerables o las otras víctimas, termina siendo también una especie de justicia selectiva que en todo caso pues vamos a generar una acción con daño, y esa acción con daño le hace perder legitimidad al proceso. ¿Por qué? Pues porque, o confianza en el proceso, pues porque esos ciudadanos van a asentar resistencia frente al proceso. No estoy hablando de empresarios, no estoy hablando de terratenientes o testaferros de los AUC, no. Estoy hablando de unos campesinos medianos, no necesariamente vulnerables, pero que, repito, llegaron a una cadena de tradiciones de los bienes y que hoy en día pues lo están ocupando. Eso merece una mirada. Por supuesto que frente a lo otro, pues claro, tenemos los principios Pineiro, pero los principios Pineiro, pues digamos que son una apuesta para reconocimiento, pero de allí a lo que debemos otorgar, a lo que se debe hacer frente a ellos, pues hacía falta una regulación que ahora está en camino, ¿cierto? Y seguramente creo que hace falta, no sé, tal vez profundizar en ese tema un poquito más. Yo advierto que esos son pueblos, desde mi punto de vista, a grosso modo, los grandes desafíos que hoy en día tiene el proceso de restitución de tierra.